Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar del tesoro de la palabra de Dios, porque a veces uno no se imagina todo lo que hay en las Sagradas Escrituras, pero en realidad en las Sagradas Escrituras está la sabiduría de Dios, y es tanto lo que tenemos que aprender que, como Jesús nos decía, es como fuente de agua viva, no se acaba de aprender nunca, porque siempre el Espíritu Santo tiene algo más que enseñarnos. La palabra de Dios no solamente es fuente de conocimiento, de sabiduría, sino es fuente de vida, porque Jesús es la palabra de Dios y la pone en nuestras manos para que nosotros aprendamos a conocer cada vez más a Dios, a cuál es el camino que Él quiere que sigamos, para que aprendamos a amarlo, porque en realidad no se ama a quien no se conoce, y también para que aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tanto se habla, ¿verdad?, de que se haga tu voluntad, de que se haga todo como Dios quiere, pero muchas veces el ser humano es de boquilla para afuera, solo palabras. La palabra de Dios nos enseña una filosofía de vida diferente, donde nos muestra cómo fuimos diseñados para vivir y cómo tenemos que hacer las cosas para que sea del agrado de Dios. Eso no implica que nos vayamos a tener problemas, porque los problemas están en el mundo y tenemos que enfrentarlos, pero tenemos que aprender a vivir con fe. Esa fe de estar unidos, prendidos a Jesús, con la seguridad de que nunca estamos solos, de que Él está siempre con nosotros y que Él es quien nos va a guiar y nos va a acompañar en todo momento en nuestra vida, cuando nosotros le buscamos en la sinceridad de nuestro corazón. Por eso en el Evangelio de San Mateo dice: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Yo siempre les digo que llegar a Dios es súper fácil, es cuestión de buscarle y Él se encarga de abrirnos un montón de puertas para que podamos conocerlo, para que podamos entender qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros y cuál es el propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Ahora, llegar a Dios es fácil, pero lo que cuesta es permanecer con Dios. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de muchas tentaciones en el mundo. El diablo se encargó también de que sea muy
difícil porque pone circunstancias a nuestro alrededor que nos llevan a apartarnos de Dios cuando nosotros no tenemos esa fe firme. Por eso es tan importante el conocimiento y por eso tenemos que valorar nuestro canal que es católico, que nos enseña desde la óptica de nuestra iglesia, que en realidad es la única iglesia reconocida por Cristo, porque bien sabemos que Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, nuestra iglesia fue la edificada por Cristo. Posteriormente hubo sí separaciones. Ahora, también está escrito en la palabra de Dios en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que vamos a llegar a ser un solo rebaño bajo un solo pastor. Es decir, esta palabra de Dios, esta Sagrada Escritura, es la que con el tiempo finalmente nos volverá a unir a todos los que le seguimos a Jesús. Qué importante es ese conocimiento. Esa es una profecía dada por Jesús mismo, no lo estoy inventando. Está en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Así que sabemos que tarde o temprano va a haber la unificación de las iglesias, ¿verdad? Que va a ser una sola iglesia, la de Cristo. Pero tantas cosas podemos aprender porque acá está desde esa creación del mundo y cómo el ser humano fue apartándose de Dios, dejándose llevar por sus pasiones, por sus criterios, por sus ideas, y cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones erróneas. Y también nos muestra cuál es el camino para volver a Dios. El querer de Dios es que nosotros permanezcamos con Él, que estemos siempre unidos a Él. Siempre, como Jesús nos decía, manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Y realmente tenemos que estar atentos a ver si esto corresponde a Dios y esto no. Cuando hay crecimiento espiritual y a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, ese discernimiento de saber identificar lo que viene de Dios y lo que nos puede apartar de Dios viene solo. Pero por eso les digo, la permanencia en ese crecimiento espiritual es demasiado importante. Y nos habla acá también cuando nos dice estén siempre atentos y orando para no caer en la tentación, nos habla de la importancia de la oración. De verdad, nuestro día debería de comenzar con la oración. Jesús mismo en su vida nos mostró que lo primero que hacía cuando se despertaba era buscar un momento a solas con Dios. Y realmente el día de la persona es diferente cuando comienza con Dios. ¿Por qué? Porque le ponemos por delante a Él y ya todo lo que hacemos, decimos, pensamos, lo traspasamos por su palabra. Y también nos podemos equivocar, es cierto, pero cuando nos equivocamos, enseguida nos damos cuenta de nuestros errores y podemos acudir a pedirle perdón a Dios, a el sacramento de la confesión si es necesario, ¿verdad? Y a rectificar aquello que hicimos mal. Es tan lindo conocer este tesoro que nos entrega el Señor, que nos dejó, ¿verdad?, en herencia. Y la herencia ¿para quién queda? La herencia queda para aquellos más cercanos a Dios. Y Él nos deja esta herencia de su palabra, de la Sagrada Escritura, para que conozcamos, aceptemos y la practiquemos todos los días de nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además,
Ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía, caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ganamos cuando conocemos la palabra de Dios? Lo primero es conocerle a Dios, obviamente, ese conocimiento profundo de la sabiduría de Dios, de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, de cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Pero hay que tener en cuenta que una de las tentaciones que se presenta cuando uno comienza a conocer la palabra de Dios es que uno quiere muchas veces juzgar la vida ajena y mirar la vida de los demás. Y la palabra de Dios tiene la característica de que nos enfoca a nosotros mismos, porque la única vida que podemos cambiar es la propia. Nosotros no podemos cambiar la vida ajena. Nosotros no podemos cambiar la vida de los demás, ni tampoco tenemos que andar dando consejos a quien no nos quiere escuchar. Entonces, es enfocarnos en nosotros y les aseguro que con todo lo que tenemos que cambiar y con todo lo que la palabra de Dios nos va mostrando a cada uno de que tenemos que ir enderezando en nuestra vida, tenemos suficiente. Una de las cosas que ganamos al conocer la palabra de Dios es el dominio propio. Aprendo a callar cuando tengo que callar, a hablar cuando tengo que hablar, a pedirle a Dios sus fuerzas, a conducir cada una de nuestras vidas con Dios. Y eso nos lleva a crecer no solamente espiritualmente, sino como personas también. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestras reacciones, por nuestro carácter, por cómo somos. Y resulta que la palabra de Dios nos va moldeando. Es interesante ver que Jesús le llamó a Simón Pedro, que quiere decir piedra. ¿Por qué? Porque Él le fue cincelando, le fue moldeando. Y es muy diferente el Pedro que aparece en los evangelios al Pedro que aparece posteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya un Pedro crecido, cincelado por la palabra de Dios, moldeado por Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace con cada uno de nosotros la palabra de Dios. Nos va moldeando, nos va guiando, nos va enseñando lo que está bien y lo que está mal, cómo tenemos que cuidar nuestro carácter. El carácter se moldea. Cómo tenemos que responder, cómo tenemos que hablar. Y eso nos lleva toda la vida. Entonces aprendemos ese dominio propio que es tan importante para aprender la convivencia. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es la convivencia, porque no todos somos iguales. Muy por el contrario. Somos diferentes y cada uno tiene su manera de pensar, cada uno tiene su manera de reaccionar, cada uno tiene sus heridas interiores.
Y esas heridas muchas veces mueven a las personas a actuar de tal o cual manera. Entonces, tenemos que ver que este conocimiento de la palabra de Dios no es solo para saber, sino es para que Dios obre en nuestra vida. Y ganamos tanto con lo que Dios nos da, porque nuestra vida pasa a ser de Dios, moldeada por Dios. Y comenzamos día a día a caminar en este camino trazado por Jesús. Otra de las cosas que ganamos cuando vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios es la eficacia. Porque al comenzar nuestro día con Dios, al poner a Dios en primer lugar y estar en oración con Dios, aprendemos a hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Y eso porque lo hacemos con Dios. Cuando nosotros queremos hacer solos, desperdiciamos nuestro tiempo. Pero cuando hacemos con Dios, logramos la eficacia. Acuérdense que el tiempo es vida, porque el tiempo que pasó ya no lo recuperamos. Entonces aprendemos a optimizar nuestro tiempo con Dios porque edificamos nuestra vida con Dios y al ponernos en oración, Él nos va mostrando esto está bien, esto está mal y en este momento lo tenés que hacer y ahora no lo hagas. Entonces ese contacto constante con Dios es sumamente importante. Es interesante entender que no es solamente rezar, no. Tenemos que conocer la palabra de Dios y entrar en ese nivel espiritual donde nos mantengamos siempre en contacto con Él. De hecho, en los evangelios Jesús nos enseña, al entrar en una casa, uno tiene que pedir la paz para esa casa y para todos los que viven ahí. Dice, si es que esas personas no quieren recibirla, esa paz volverá a ustedes, pero nosotros sí tenemos que pedir que entre siempre la paz, que esté el Espíritu Santo entre nosotros y todas las otras personas. Nos enseñan tantas técnicas para aprender a vivir en la presencia de Dios, a tener en cuenta a los demás, a tener en cuenta las necesidades de los demás. Y todo eso va cambiando nuestra vida. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a las enseñanzas del mundo, miramos la vida de los demás con otros ojos. Pero la palabra de Dios nos enseña a mirar la vida de acuerdo a los ojos de Dios. Y Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es amor puro. Entonces nos enseña a vivir diferente y por eso nos moldea. ¿Cuándo? Cuando somos dóciles a la palabra de Dios, porque también podemos poner resistencia y ser rebeldes. En la Biblia claramente nos muestra, ¿verdad?, a la ovejita, que representa siempre la docilidad, y Jesús es nuestro buen pastor que viene a guiar a las ovejas. La maestra de la docilidad es la Virgen María. Cuando ella se queda embarazada, cuando ella viene y recibe la anunciación de que va a quedar embarazada del ángel Gabriel, ella no puso resistencia y ella sabía que en aquella época una mujer que quedaba embarazada sin estar casada era condenada a muerte, a pedradas. Sin embargo, ella simplemente pregunta, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Y después, cuando el ángel le responde, ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces ella, dispuesta a dejarse moldear por Dios, a ser utilizada por Dios, a obedecer a Dios. Y a eso tenemos que llegar todos. Tenemos que aprender a que ella, que es nuestra intercesora por naturaleza, sea también la que nos enseñe cómo tenemos que ser nosotros. Dejarnos moldear por ese amor inmenso de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Ñande
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yara Ñe'e. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios puede causar en nosotros cuando nosotros con un corazón dócil, con un corazón sincero, acudimos a recibir este conocimiento que nos regala el Señor y cómo esta palabra de Dios nos puede transformar, porque de verdad la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia vida y realmente comienza por el cambio de nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Qué es otra de las cosas? Habíamos hablado de que lo que lográbamos con la palabra de Dios era el dominio propio, hablamos de la eficacia y también movemos ese poder de Dios. ¿Por qué? Porque crecemos en la fe. Una cosa es tener creencias, creo que existe un ser superior, pero otra cosa es tener experiencias personales con Dios. Por eso dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Entonces empezamos al conocer la palabra de Dios y empezar a ver las cosas que tenemos que cambiar y cómo Jesús nos dice y nos enseñó en su propia vida que tenemos que hacer las cosas en nuestra vida. Comienza a crecer el espíritu porque lo alimentamos, porque todos los días leemos esa palabra de Dios que alimenta el espíritu. El único alimento para el espíritu es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos un alimento espiritual y un alimento material. Si nosotros dejamos de comer, no sé, 3-4 días, nuestro cuerpo se debilita. ¿Por qué? Porque necesita alimento material. Imagínense nuestro espíritu necesita el alimento espiritual. Entonces, la propia iglesia ya nos da las lecturas diarias para que lo alimentemos día a día. Y empezamos a tener experiencias pequeñas, medianas, grandes y gigantes con Dios. Por eso yo siempre recomiendo que cada uno tenga, ¿verdad?, una agendita o un cuadernito donde diariamente vaya anotando sus experiencias con Dios.
desde lo simple. Necesitaba hablar con alguien y le llamé y me pudo atender, y a veces uno dice, no, pero estaba libre. No, podía estar ocupado. Desde que le pidas, Señor, necesito tal o cual cosa, y Dios te concede. Necesito entrar en tal lugar y en este momento hay mucha gente y no sé si voy a poder, y el Señor te concede. Y te estoy hablando de cosas pequeñas, de cosas simples. Ahora, también vamos teniendo nuestras experiencias cuando le vamos pidiendo cosas un poco más difíciles y el Señor nos responde y nos concede. Y te das cuenta que Dios te escucha. Te das cuenta que así como dice en el capítulo 4 de Filipenses, que el Señor está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y todo eso va constituyendo las experiencias espirituales. Esas experiencias espirituales que te hacen crecer en la fe. Y te das cuenta que no es solo creencia, sino que es la seguridad de que Jesús está contigo, de que Jesús no te va a fallar. Ahora, no siempre todo lo que le pedimos al Señor nos concede en el instante. Hay cosas que nos concede rápidamente, hay veces que el Señor dice espera, hay veces que el Señor nos dice te voy a dar algo mejor. Eso no, pero te voy a dar algo mejor. Entonces, siempre el Señor nos responde, siempre el Señor nos va a mostrar. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que estar, como Jesús nos decía, manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Que no sea una tentación que creas que el Señor no te escucha, porque te escucha siempre. Ahora, ¿qué cosas yo tengo que cambiar? Porque muchas veces queremos que Dios haga todo y nosotros nos damos cuenta de cosas en nuestra vida que no están bien y sin embargo no cambiamos. Y el Señor va a esperar a que nosotros cambiemos, a que nosotros decidamos salir de aquello que Dios nos dice no. Y ahí está esa docilidad. Por eso les hablaba, ¿verdad? En la Biblia aparece la ovejita que representa la docilidad, pero también aparece la cabra o el macho cabrío que representa la rebeldía. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Dócil a la palabra de Dios? ¿Obedezco? ¿Hago lo que Dios me dice? ¿Me esfuerzo en poner en práctica esa palabra de Dios? ¿O me cierro en mi criterio, en mi creencia y hasta le quiero decir a Dios cómo tiene que actuar? Porque muchas veces pasa eso. El ser humano a veces quiere controlarle a Dios, decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Y esa persona está equivocada. Esa persona no se da cuenta que en su corazón está actuando la soberbia. Y la soberbia nos termina apartando de Dios. Por eso tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios, unidos, prendidos a Él, obedeciéndolo. Y por sobre todas las cosas, siendo fieles a su palabra. Por eso les decía, en esta palabra hay un tesoro inmenso que el Señor puso en nuestras manos y que hoy nos da la oportunidad de conocer, pero no solo para saber, sino para vivirlo. Por eso quería compartir una partecita del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, donde dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y feliz de haberlo encontrado, vende cuanto tiene y compra ese campo. Acá hay mucho lenguaje bíblico, ¿verdad? El tesoro es la palabra de Dios. Y si nosotros queremos llegar a ese reino de los cielos, tenemos que conocer, aceptar y practicar la palabra de Dios. El campo, bien lo dice, la palabra de Dios representa el mundo. Entonces tenemos que aprender, como Jesús nos enseñó, a vivir en el mundo sin formar parte de él. Y eso implica ir contra la corriente del mundo, y eso no es fácil. Por eso el vivir la palabra de Dios implica mucho renunciamiento de aquello que te va a apartar de Dios y que va a traer dolor, sufrimiento a tu vida.
¿Quién es el dueño del mundo? El diablo. Eso lo dice también la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué compra ese campo? Porque aprende esa persona que encontró la palabra de Dios, se prendió de la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, aprende a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y eso no lo podemos hacer sin Jesús. Por eso Jesús dice que nosotros le necesitamos a Él. Y esta palabra de Dios es la fuerza que Él nos da todos los días para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yara Ñe. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios y realmente tener conocimiento de esta palabra de Dios es un tesoro que no solamente sirve para esta vida, sino es eterno, porque la vida no se acaba acá, la vida continúa. La palabra de Dios transforma vidas y hoy vos y yo tenemos a nuestra disposición las Sagradas Escrituras para que transforme no solo nuestra vida, sino a través de la transformación, valga la redundancia, que hace en nosotros, también otras personas puedan conocer a Dios. Y realmente el alcance que tiene esta palabra de Dios es ilimitado, es como una onda expansiva positiva porque va llegando a todos lados y eso es lo que hace este canal que está evangelizando en muchos lados donde quizás no tengamos acceso, pero a través del canal sí se puede llegar. Y hay muchas personas que están conociendo a Jesús, están conociendo a María, su madre, nuestra Madre Santísima, están conociendo a nuestra iglesia a través de todos estos programas que están en este canal, que son programas de formación espiritual, de crecimiento espiritual. Pero nada puede ocurrir
si vos no das tu tiempo a que ese crecimiento se dé, a que esta palabra de Dios cambie tu vida, porque el sí de cada uno de nosotros es sumamente importante. Por eso tenemos que acudir al Señor, tenemos que empezar a escudriñar la palabra de Dios y por sobre todas las cosas a vivir todas las enseñanzas que están acá, comenzando por los mandamientos. Por eso ya Dios en el Antiguo Testamento decía, ¿verdad?, que teníamos que tener sus mandamientos, sus normas y sus leyes presentes siempre en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a los hijos de nuestros hijos, que son nuestros nietos, ¿verdad? Para que todos la conozcan, pero se comienza viviendo. No hay enseñanza que pueda llegar cuando vos no vivas la palabra de Dios y esta palabra de Dios no sea tu vida. Lo que nosotros transmitimos no son las palabras, es el ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ser todos los días de nuestra vida. ¿Podemos caer? Sí, claro que muchas veces nos resbalamos y caemos. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquel que conoce la palabra de Dios y aquel que no conoce? Que el que conoce sabe el camino para volver. ¿Qué es lo que Dios mira? Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Tenemos el sacramento de la penitencia y la confesión. Busquemos purificar nuestro corazón, hagamos un buen análisis de conciencia, meditemos antes de ir a confesarnos y una vez arrepentidos profundamente de nuestros pecados, dispuestos a esforzarnos por no volver a caer, poner a Dios por delante, que para Dios nada hay imposible y con Él todo se puede. Por eso alimentate todos los días con la palabra de Dios en el Espíritu. Y acordate algo que dice en el capítulo 1 de las cartas a los Romanos. La palabra de Dios es fuerza de Dios. Necesitamos esa fuerza de Dios todos los días para enfrentar la vida, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con sus fuerzas sí podemos hacer todo aquello que Él nos pide. Dejémonos moldear por Dios, obedeciendo a su palabra y viviendo de acuerdo a su voluntad. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, mi Dios, con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces cada una de nuestras vidas, mejor inclusive que nosotros. Y ponemos nuestras vidas ante tus pies para que tú nos moldees de acuerdo a tu voluntad. Que este tesoro de la palabra de Dios permanezca siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que cada día podamos amarte más y podamos entender que tú todo lo hiciste y lo haces por amor. Que nunca nos desprendamos de ti, sino que aprendamos a permanecer contigo para que tú permanezcas con nosotros. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz. Y que esa paz, mi Dios, que la recibimos de ti, nos llene de tu amor, de la tranquilidad que tú nos transfieres y por sobre todas las cosas que aprendamos a seguirte siempre, a estar unidos a ti y a mantenernos en la fidelidad a tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.